Ya estamos con Leila Bechara, que es politóloga, comunicadora digital. Los que son tuiteros seguro la conocen. ¿Cómo estás, Leila? ¿Cómo Bienvenida. va? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué en serio. puntaje le pones al gobierno? No, cero. Sí, no me gusta para nada, no me gusta para nada, pero creo Pero bajó la que inflación. sí, muy importante, muy importante. Creo que... En serio, digo, lo votó un 41% Sí. de la Argentina. Sí, varias cosas ahí, ¿no? O sea, me parece que Milei sigue siendo como el único que habla de economía. O sea, la campaña del peronismo fue hablar de imperialismo, ¿no? Y digo, todavía hay esto que decía la última señora, ¿no? Como la gente tuvo miedo y sigue teniendo miedo. El gobierno de Alberto... que también fue el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Porque hay también como una cosa de decir que solamente el culpable fue Alberto, pero es verdad que las listas que votamos hace unos domingos eran todos funcionarios de Alberto, o sea que también hay una revalidación por lo menos política de lo que pasó en ese gobierno. Y sí creo realmente que hay una discusión sobre las grandes cosas, que son las grandes demandas de la gente, que no están en la conversación del peronismo, no de una manera al menos que la gente sigue creyendo, ¿no? ¿Vos cuántos años tenés? 29. Sos chiquita. Sos chiquita. No tanto, he vivido algunas cosas. ¿Te sentís referenciada en algún líder del peronismo, en No. alguna figura? No. Perdón que lo diga así, perdón. ¿Te sentís peronista? Es una buena pregunta. ¿Qué es el peronismo hoy, no? Creo que cada vez que hablamos de peronismo, hablamos de una dirigencia que está conduciendo el destino del partido, conduciendo o discutiendo más bien el sentido y la unidad de la herramienta electoral y no del movimiento peronista. Entonces creo que hay mucha gente, por eso también digo las cuentas, ¿no? Que a veces es como, ¿cómo puede ser que el gobierno le vaya tan bien electoralmente? Porque bueno, hay una gran parte del electorado que, por lo menos en su tradición o las veces que ha votado anteriormente, una especie de tradición o legado político, probablemente haya sido peronista en algún momento o haya votado peronismo en algún momento, pero indudablemente hay un componente peronista en el gobierno. O sea, hay funcionarios peronistas en el gobierno. Varios con pasado, por lo menos en el peronismo, claro, seguro. Exactamente. Entonces, es complejo definir qué es ser peronista hoy. Y creo que la discusión que está teniendo un sector del peronismo es exclusivamente electoral. Ni siquiera programática, que es algo que muchos compañeros militantes vienen reclamando hace mucho tiempo, ¿no? Que bueno, es momento de un programa político, si no hay conducción, que por lo menos haya programa. Pero parece que nada de eso está en la ecuación o en la discusión. Y cuando uno piensa en la discusión, ¿no? Porque dice, bueno, ¿dónde discute el peronismo? Obviamente que los compañeros discuten en la básica, se juntarán el sábado cuando hacen la olla y tienen conversaciones de rosca militante en la básica, pero las discusiones que está teniendo la dirigencia peronista son discusiones que están medidas con informes de redes. Entonces tenés opinólogos, punteros digitales, cliperos, haciendo hashtags y alimentando un algoritmo para después mostrarle al dirigente que mirá todo lo que se dijo. Bueno, y es un círculo vicioso. Digo, en una clave que me parece que queda chiquita, ¿no? O sea, cuando hoy hablamos de peronismo es hablar de algo muy chiquito y eso es muy injusto con la historia del movimiento, con lo que hacen los militantes todos los días, indudablemente también, pero siento que es como, bueno, el gran fraude político de este siglo para el peronismo, para nuestra generación sobre todo, es hacernos discutir cosas que son inconducentes o cosas muy chiquitas. No, pensaba, decía, bueno, seguramente los compañeros en la básica, en la olla popular, discuten, no sé qué. Los libertarios no hacen nada de eso, no se juntan en un local partidario y, sin embargo, creo que tienen discusiones políticas. Sí. Las redes son su lugar de discusión política. Sí, es verdad. El peronismo quizás que también está empezando a discutir en redes o no, no sé cómo lo ves vos, pero esas discusiones son válidas también. Sí, hay una gran diferencia y creo que el kirchnerismo puede hacerse eco de eso, de ser oficialismo y tener las discusiones políticas. Quiero poner comillas ahí porque no estoy tan segura que realmente discutan políticamente en redes sociales. Creo que tienen
es otro mecanismo, el de solución de conflictos, los que, digo, no sé, Caputo tuvo que dar la cara hace poco, ¿no? O sea, empezó a tener Twitter oficial hace poco, y cita mal a Hegel, así que tampoco creo que realmente sean las discusiones políticas se tienen ahí. Pero sí creo que por el otro lado, por el lado del peronismo intentando tener esta discusión, hay un problema muy grande que es que casi toda la estructura de opinión pública respecto a la política o a la economía está completamente sustentada por contratos o lealtades políticas con las determinadas fuerzas de la interna peronista. Eso es así. Trabajé en campaña, milité en campaña, gratis, paga, no paga, digo, versiones diferentes de lo que era la batalla cultural digital. Siempre hay una respuesta política a un interés particular. Entonces, la honestidad del debate está garantizada por las redes sociales como en cierta promesa democratizadora de la opinión pública que puede dar Internet. Uno cuando se mete dice, ay no, bueno, si yo puedo dar mi opinión es obvio que es una discusión democrática y está todo bien. Yo pongo en tensión eso. O sea, mi primer llamado a atención es como, veamos un poco si es verdad que todos están diciendo y opinando con libertad sobre lo que el peronismo debería hacer. Por eso también aparece el reclamo de muchos compañeros de ir a una interna. Y que hay otros compañeros que ni siquiera lo pueden mencionar al aire. O sea, como hay cosas que no se ven o no se dicen, pero que si uno observa, me parece que hay algunas cosas que empiezan a estar un poco claras. Y en esa confusión, creo que todo el problema de la interna, tanto de la falta de programa como la falta de conducción dentro del movimiento justicialista, me parece que son cosas que opacan un poco el destino, ¿no? Ni siquiera la conversación, como el destino a dónde estamos yendo, ¿no? Es cierto que hay una que no hay una discusión honesta con, bueno, muchos no queriendo pisar en tal lugar, no queriendo incomodar a tal persona. Y cuando dicen algo con total sinceridad, porque a veces les sale, ¿no? O sea, el clip es un poco eso, ya hay una horda de disciplinamiento porque no está bien decir eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué momento vamos a poder decir lo que hay que decir? ¿Y cómo pensás que, o sea, esa discusión va a irrumpir? Si se da esa interna, ¿qué va a pasar? Sería una carnicería, me imagino. Pero lo fue, yo me acuerdo, ¿qué fue este verano? Mayra con Axel, como que hubo unos cruces espectaculares. Yo salí muy beneficiada de eso porque había que reaccionar, ¿no? Era como la lógica del streamer de, bueno, a ver cómo comentamos la realidad hoy. Y la verdad que repito eso, ¿no? Me parece que nada de lo que suceda dentro de ese circuito que está hiper controlado, hiper explícito, como muy publicado y que además termina capitalizando siempre a determinados actores en esa conversación. Digo, para poner un ejemplo más claro, después de perder las elecciones, lo único que vimos en los medios de comunicación y en las redes sociales es un desfiladero de economistas. ¿Había que tener la discusión económica? Acaban de entrevistar a uno que estuvo con Cristina. ¿Había que tener la discusión económica? Sí, todo el mundo dice que hay que empezar a discutir qué hacer con el déficit, qué hacer con la deuda. Ahora, a mí me parece más un desfiladero de posibles ministros de Economía más que realmente la orientación del peronismo en este nuevo capitalismo en medio de la guerra que está teniendo Estados Unidos con China. Digo, hay cuestiones que me parece que son como muy mínimas, pero muy sutiles, que dicen mucho más sobre lo que no se está diciendo que sobre lo que sí se está diciendo. Lo que pasa también es que es muy difícil sin una conducción clara. ¿Qué cosa es muy difícil? De dar la discusión, pensar el peronismo en función de... Por eso no hay que hacerlo más. Lo digo en chiste, pero lo digo en serio. Ahí no está. O sea, para mí hay algo de esta época y de lo que demostró la última elección. La última elección fue muy contundente. Yo había deseado que el peronismo pierda para que se pueda poner finalmente a trabajar. Creo que no va a pasar nada de eso, pero independientemente creo que fue un golpe muy contundente. O sea, cuando el domingo a la noche viste los números y decís, che, ¿qué pasó acá? Me parece que todavía la sociedad, si bien puede puntuar muy mal al gobierno, digo, las encuestas le daban mal al gobierno,
lo que sigue habiendo es un reclamo honesto a la fuerza opositora para que sea finalmente fuerza opositora y no sea un eslogan que... Digo, a mí me pasa la mayoría del tiempo que me dicen, bueno, ¿cómo me preguntan, ¿cómo ves el sistema político? Y yo lo veo realmente muy confundido. Hay veces que me levanto y digo, no puede ser que nada de esto esté acordado y que no sean todos funcionales a que realmente el pueblo argentino esté sufriendo tanto durante tanto tiempo y tan mal. Y a veces digo, son todos una manga de ignorantes. O sea, algo realmente... Eso expresa y que creo que el voto realmente expresó en las últimas elecciones es, mira, no se entiende ni tu propuesta, ni a dónde estás yendo, ni qué peronismo estás proponiendo para este siglo. Entonces, me parece que también eso valida la idea de que no está en ese centro la solución que puede explicar todo lo que está pasando por afuera de ese centro. ¿Qué demandas no está oyendo el peronismo y debería oír? Buena pregunta. Yo creo que el primer límite que tiene el peronismo hoy es profundamente tecnológico. Y digo esto porque, en principio, viste que había como una cosa de, bueno, mientras copiemos nosotros las lógicas tecnológicas y comunicacionales del gobierno, vamos a poder adelantar un poco nuestro gap que tuvimos de conversación digital. Era como una decisión que se había tomado. En la campaña Massa fue y contrató a equipos profesionales de todo tipo. Los famosos brasileños. Sí, en medio de esa teoría comunicacional de que la gente es muy tonta y hay que hablarle muy mal o muy bajo, no solo nosotros nos vimos reducidos a una conversación completamente ignorante y de muy baja calidad en la discusión política, sino que también nos convencimos de que podíamos convencer a la gente sin tener ninguna propuesta. Y en el medio, el avance tecnológico fue tanto que ya no es solo la gente es tonta, siguiendo la teoría de Durán Barba, sino que hay que mantenerla enchufada en el celular. Entonces, cuando la economía de la atención controla absolutamente todo, también controla la atención del propio sistema político, que se está mirando a sí mismo todo el tiempo. Por eso hago referencia a lo de los informes de redes sociales. Si yo tengo a la dirigencia midiendo cómo funciona más el TikTok de Cristina o el tweet que hizo, que realmente un dirigente baje al territorio, que también es un concepto terrible, digo, ¿no? Pero se acerque a la vida real de la gente que quiere que lo vote, hay una distancia enorme en cómo usar la herramienta tecnológica, porque la herramienta tecnológica es importante, no se va a ir a ningún lado, la gente no va a apagar el celular, va a seguir trabajando con el celular, va a seguir enchufada, la economía de la atención está hoy en su pico y realmente va a seguir. Pero indudablemente la pregunta es ¿para qué usar esa herramienta tecnológica? ¿Para llenar informes de menciones y engagement de los dirigentes y de la discusión? ¿Para qué debería ser? Realmente para llevar un sentido, como lo hizo Milei en su momento. O sea, Milei invadió no solo la televisión, que es algo que nos encanta decir, ¿no? La cantidad de minutos que pasó en la televisión, sino también difundiendo un mensaje muy claro, muy consistente, pero sin tratar a la gente de tonta. La casta y la inflación. Y hoy nos tienen a gran parte de los compañeros peronistas reconociendo que hay una casta que no se renueva, que no define su conducción y que no tiene programa, y una inflación que realmente está controlada. ¿Por qué si no tenemos a todos los economistas del sector peronista o nacional y popular discutiendo el déficit fiscal? No hay una contrapropuesta clara, ¿no? Digo, Milei tuvo ese mensaje claro, conciso, que no subestimaba a la gente. ¿Cuál debería ser el mensaje del peronismo? Sé que te estoy preguntando algo que quizás te excede. No, me encantaría poder hacerme cargo. ¿Cuál debería ser el mensaje del peronismo? O sea, ¿qué debería decir el peronismo? ¿Qué debería decir, pero convencido de que es lo que hay que hacer, ¿no? No como un mensaje publicitario, ¿no? Creo que tiene que empezar a decir menos. O sea, vuelvo a la idea de qué peronismo, ¿no? O sea, ¿qué es el peronismo? Bueno, si usted está mirando esto del otro lado y se siente peronista, cada uno sabe lo que tiene que hacer en su vida diaria, no solo para sobrevivir, sino para que los suyos estén bien. Y si sos militante, también lo sabes. Ahora, si sos dirigente, quizás debas empezar a decir menos y empezar a escuchar más. Eso como de entrada, de decir,
basta de medirse y ya 2 años antes de la candidatura empezar a medirse a ver cuántas horas de aire Está bien, tuviste. pero escuchar más, porque también, viste que escuchar más a veces suena muy lindo, ¿no? Sí. Macri también lo decía, ¿no? Vamos y escuchamos a la gente, hacemos el timbreo y los escuchamos. Sí. Pero eso para después producir un mensaje, ¿no? Escuchás para después decir. ¿Está escuchando el peronismo hoy lo que la No, gente no sé. tiene para decir? No sé. Por ahí algunos sectores sí y algunos no. No, y también, digo, esto me parece que estamos diciendo mucho sobre el peronismo. Y hay que decir más sobre lo que está pasando afuera. Y lo que está pasando afuera es, por un lado, tenés hace unas semanas una convención que trajo 15.000 ingenieros de todo el mundo y programadores pensando Ethereum y presentando sus grandes aplicaciones, básicamente haciendo lobby, ¿no? Con el gobierno de la ciudad y con el gobierno nacional también, con cualquiera que quiera hacer lobby, porque para eso se hacen las convenciones o cualquier evento público que conocemos. Paralelamente está pasando eso y paralelamente también, o sea, digo, en el afuera del sistema político, la gente está haciendo ferias todos los días y trocando su vida diariamente en cualquier feria del conurbano, trabajando 17 horas diarias. ¿Me vas a decir que no hay nada para escuchar ahí? Escúchame, viste que hace poco Feynman dijo que los referentes para renovar el peronismo podrían ser Sí, sí. Pepe Rebord. Rosenblatt y Tomás Rebord. Unos grandes artistas, sí. ¿Vos qué pensás? ¿Podrían ser ellos? Yo creo que no me interesa ninguna discusión sobre la renovación. Es una discusión que tengo mucho con los compañeros. Tengo compañeros, yo digo compañeros porque para mí son amigos básicamente, pero que están involucrados a diferentes niveles con el sistema político en general. O sea, algunos más involucrados, funcionarios, no funcionarios, del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, y otros que no tienen nada que ver con la política. Y creo que al final del día, la pregunta sobre quiénes van a ser las caras, quiénes van a ser los nombres, es una pregunta que la gente a pie no se hace. Es una pregunta que no importa, porque yo llega el día de la votación y elijo una fuerza política que me representa. Y lo que está en crisis hoy, que es lo que está en crisis en el mundo en general, que es lo que está en crisis para nuestra propia historia en particular, es el sentido de representación. Yo no creo que Milei represente algo, creo que es espejo de otra cosa, que es espejo de una forma de la política que claramente está agotada y que él representa ese agotamiento y no tanto lo que a la gente le pasa. Pero si tenemos que hablar de futuro, no me puedes hacer elegir un candidato ahora. Y yo creo que el peronismo tiene que hablar de futuro y no tiene que hablar más del presente, porque el presente ya está sobrenarrado, sobreexplicado y la gente lo siente en el bolsillo todos los días. Gracias, Leila, Gracias por por venir haber hoy. venido, gracias. Por favor, a Muchísimas ustedes. gracias, un placer.